Aquí tienes el relato completo, integrado y traducido al español en su totalidad, manteniendo el tono informal de foro, la estructura de párrafos solicitada y la intensidad emocional del relato original. El test de hierro y harina. Un relato de San Vallejo, gente. Lo que voy a publicar hoy aquí no es el tipo de cosa que se ve todos los días. Y honestamente, la persona que pasó por esto todavía está intentando procesar cómo su mundo se puso patas arriba en cuestión de horas. ¿Saben esa sensación? De que eres dueño de la verdad porque tienes dinero en el bolsillo y años de experiencia atropellando a los demás. Pues bien, Isabela era exactamente así. A los 68 años, mandaba y desmandaba en la mitad de la producción agrícola de San Vallejo y creía que todo el mundo tenía un precio, sin excepción. Cuando su hijo, Alejandro, salió con ese cuento de que estaba enamorado de una vendedora de empanadas que ya tenía un hijo, la sangre de ella hirvió de una forma que nadie podía calmar. Para ella, aquello no era amor, era un golpe clásico, un jaque mate de una chica de 24 años queriendo asegurar su jubilación a costa de la herencia de la familia. No lograba ver nada más allá de números e intereses, y el desprecio que sintió por tal Carmen fue tan instantáneo que decidió que iba a destruir esa farsa con sus propias manos, costara lo que costara. Su plan fue bizarro, pero en su cabeza tenía todo el sentido del mundo para demostrar que la chica era una mentira. En vez de contratar a un detective caro, Isabela decidió meterse en unas ropas viejas, todas rotas y sucias, y fingir que era una mendiga justo frente a la puertecita donde Carmen freía sus empanadas. En aquel día específico, el cielo se caía en San Vallejo, una lluvia fría que cortaba la piel, y allí estaba la mujer de hierro, sentada en un banco de madera podrida, temblando de frío a propósito solo para ver hasta dónde llegaba la bondad de la chica cuando no había nadie importante mirando. El choque comenzó cuando Carmen, incluso con el local vacío por el temporal y las cuentas claramente atrasadas, salió de allí con un paquete de papel grasiento y una taza de café humeante. Se lo entregó a Isabela con una mirada de lástima tan genuina que la anciana sintió un puñetazo en el estómago. No hubo cámaras, no hubo audiencia, fue solo un gesto seco de alguien que claramente no tenía nada, pero decidió compartir lo poco que tenía con quien parecía tener aún menos. Isabela se quedó allí, masticando aquella empanada que sabía a sacrificio, mientras sus ojos, entrenados para encontrar errores en todo, escaneaban cada centímetro de aquel agujero que Carmen llamaba tienda. El lugar daba lástima. Las paredes se descascaraban por la humedad de San Vallejo y el olor a grasa lo impregnaba todo. Pero lo que realmente molestaba a Isabela era la forma en que Carmen manejaba al bebé, el pequeño Mateo. Desde donde estaba, sentada en el rincón como si fuera un mueble viejo, empezó a anotar mentalmente cada fallo. La chica parecía totalmente atolondrada. Leía la etiqueta del tarro de leche unas 3 veces como si no supiera la medida. Probaba la temperatura del agua en su muñeca con una cara de inseguridad que daba rabia mirar. Para una mujer que construyó un imperio con precisión matemática, ver a aquella chiquilla, intentando ser madre, era la prueba definitiva de que era una irresponsable, que probablemente se había quedado embarazada por descuido, y ahora no sabía ni preparar un biberón correctamente. Isabela sentía un placer amargo al confirmar sus propios prejuicios, pensando que Carmen solo era una chica desprevenida, lanzando el lazo a un heredero rico, para escapar de aquella vida mediocre y llena de errores. Pero entonces el ambiente cambió de una forma que Isabela no esperaba, y lo que ocurrió a continuación fue uno de esos momentos que se repiten en la cabeza y te hacen un nudo en la garganta. En medio de aquel ajetreo de atender el mostrador y tratar de calmar el llanto, desesperado de Mateo, Carmen fue a recoger el agua que estaba hirviendo en el fogón y en un descuido por el cansancio visible, el líquido hirviendo se volcó directamente sobre su mano izquierda. Isabela casi dio un salto, esperando el grito, el escándalo o que soltara todo al suelo. Pero la reacción de la chica fue de un autocontrol aterrador. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que su rostro se puso pálido. Se tragó el gemido de dolor, y aún con la piel poniéndose roja e hinchada al instante, no soltó el biberón. Primero terminó de alimentar al bebé, lo puso a eructar, y solo cuando él finalmente se calmó, fue cuando ella fue al fregadero a echar un poco de agua fría sobre la herida. El silencio de aquel dolor fue lo que más chocó a Isabela.
No era la reacción de alguien frágil o despistada, era la postura de quien ya estaba acostumbrada a recibir golpes de la vida y no tenía el lujo de detenerse a sentir su propia piel quemándose. La tarde fue cayendo, e Isabela seguía allí, sentada, como un fantasma en la puerta de Carmen, viendo a la chica trabajar con la mano vendada en un paño de cocina cualquiera. Su odio estaba empezando a transformarse en una confusión mental muy fuerte, porque el plan inicial era ver a Carmen siendo codiciosa, pero todo lo que veía era un agotamiento que parecía no tener fin. Fue cuando el abogado de la familia, el doctor Vargas, apareció según lo acordado, fingiendo ser un inversor de fuera interesado en comprar el local y la receta de las empanadas. Entró con esa pose de quien es dueño del mundo y puso un maletín de cuero encima de la mesa tambaleante, abriéndolo para mostrar $1.000.000 en efectivo, algo que aquella chica nunca vería en 100 vidas de trabajo. Isabela, escondida bajo la capucha del poncho sucio, se quedó observando la reacción de Carmen, esperando el brillo de codicia en sus ojos, el momento en que firmaría cualquier papel para salir de aquel lodo. Pero la chica ni siquiera tocó el dinero. Miró a aquella fortuna con un miedo profundo, como si estuviera ante una maldición, y sacudió la cabeza negativamente mientras abrazaba al bebé contra su pecho. Le dijo al abogado, con una voz temblorosa pero firme, que no existía valor en el mundo que pagara el legado que ella estaba construyendo allí para su hijo. Carmen explicó que aquella vieja panadería era lo único que conectaba su pasado con el futuro de Mateo y que prefería morir amasando harina que vender su alma y huir como una cobarde con el bolsillo lleno. El abogado insistió, hablando de la vida de lujo que podría tener lejos de San Vallejo, pero Carmen simplemente abrió la puerta y le pidió que saliera, dejando el $1.000.000 atrás, sin siquiera mirar de reojo. Isabela, afuera, sintió que el mundo giraba. Estaba segura de que todo el mundo tenía un precio, y ver a aquella chica miserable escupir sobre $1.000.000 rompió la lógica que sostuvo su vida por casi 7 décadas. Empezó a preguntarse si Alejandro había visto algo que ella, con toda su sabiduría empresarial, fue incapaz de detectar, y la angustia psicológica de estar equivocada empezó a corroer su pecho de una forma insoportable. El clímax de ese día absurdo ocurrió poco después de que el abogado se fuera, cuando un tipo con cara de pocos amigos, un tal don Ricardo, que todo el mundo sabía que era el usurero y dueño de la mitad de los locales comerciales de la calle, entró pateando la puerta. No estaba para charlas y empezó a gritar ofensas, que hacían hervir la sangre de cualquiera, llamando a Carmen mujerzuela y diciendo que el alquiler iba a duplicarse porque no quería gente de su ralea, ensuciando la reputación de su inmueble. El tipo fue extremadamente ruin, diciendo que Mateo era un bastardo y que el padre debía ser algún drogadicto que la dejó tirada en el mundo. E Isabela, que estaba en la puerta, casi se revela allí mismo para aplastar a aquel hombre con su influencia. Pero antes de que pudiera actuar, la vecina de al lado, una mujer que vendía carne en el mercado, entró con todo y empezó a discutir con el usurero, soltando la verdad que nadie, ni siquiera Isabela con toda su investigación, había descubierto hasta ese momento. La vecina gritó a pleno pulmón que don Ricardo debería lavarse la boca, porque Mateo no era hijo de Carmen, sino su sobrino que quedó huérfano 5 meses atrás en un accidente de carruaje horrible. La verdad cayó como una bomba. La hermana de Carmen y su cuñado murieron en el acto y Carmen, que era una estudiante brillante con una beca internacional garantizada, dejó la facultad, el futuro y sus sueños para no permitir que su sobrino fuera a un orfanato. Asumió las deudas del cuñado fallecido, tomó aquella panadería en ruinas y pasó a ser llamada madre soltera por toda la ciudad, aguantando las miradas de desprecio de gente como Isabela, solo para mantener viva la última cosa que quedaba de su familia. Escuchar aquello destruyó a Isabela por dentro. Se dio cuenta de que la cazafortunas que tanto odiaba era, en realidad, una santa que estaba sacrificando su propia juventud por un amor que Isabela ni siquiera podía medir. La culpa que Isabela sintió en ese momento fue algo físico, como si su corazón estuviera siendo estrujado por manos de hierro. Miró sus propias manos sucias de tierra por el disfraz y sintió un asco profundo de la persona en la que se había convertido. Una mujer rica, poderosa,
pero completamente ciega y pobre de espíritu. Mientras Carmen lloraba en el suelo de la tienda, abrazada a una foto vieja de su hermana, Isabela se dio cuenta de que Alejandro nunca había sido engañado. Era él quien había encontrado el mayor tesoro de San Vallejo, y ella casi lo había destruido todo por puro prejuicio de clase. Se levantó del banco, con las piernas temblando, y entró en la tienda sin importarle ya el disfraz, viendo cómo Carmen la miraba con ese reconocimiento confuso de quien no entiende cómo la mendiga de la calle ahora tenía ese porte de reina. Sin decir una palabra al principio, Isabela simplemente se arrodilló allí mismo, en el suelo sucio de harina y restos de masa, y empezó a llorar como una niña, pidiendo perdón por cada pensamiento sucio que tuvo. Confesó quién era, explicó el teatro ridículo que había montado, y vio cómo el terror en los ojos de Carmen se transformaba en una compasión que ella no merecía. Isabela dijo que su fortuna no valía ni una décima parte del carácter de aquella chica, y que Alejandro sería el hombre más afortunado del planeta si pudiera compartir su vida con alguien tan noble. Fue una escena patética y al mismo tiempo liberadora, donde la mujer más poderosa de la región fue reducida a nada ante la grandeza de una chica que no tenía ni dónde caer muerta, pero que tenía el corazón más rico que la caja fuerte de cualquier banco. El resto del día pasó como un borrón de emociones extremas y decisiones rápidas que cambiarían la vida de todos para siempre. Isabela llamó a su hijo, quien apareció, desesperado, y encontró a las dos llorando abrazadas, en una escena que él nunca olvidó y que hasta hoy no logra explicar bien cómo sucedió. A partir de ahí, Isabela no usó el dinero para comprar a Carmen, sino para proteger lo que ella amaba. Compró el edificio entero al usurero, pasó la escritura a nombre del pequeño Mateo y aseguró que nadie volviera a señalar con el dedo a esa familia. Pero lo que quedó marcado no fue la donación financiera, fue la forma en que Isabela cambió su mirada hacia el mundo. Empezó a frecuentar la panadería no como dueña, sino como alguien que quería aprender lo que era ser humano de verdad. El desenlace de todo esto es lo que me deja más intrigado y con esa sensación de que la vida tiene misterios que no resolvemos. La historia simplemente se detuvo en la perfección de aquel día. La panadería hoy es un lugar hermoso. Mateo está creciendo rodeado de lujos, pero Carmen sigue despertándose a las 5 de la mañana para amasar, negándose a dejar que la riqueza se le suba a la cabeza. Isabela, por otro lado, se volvió una persona casi recluida, como si aquel choque de realidad hubiera drenado toda su ambición, dejando solo una gratitud silenciosa y un poco melancólica. Es bizarro pensar que todo lo que ella construyó en 68 años fue derribado por una sola empanada y una taza de café dadas por alguien a quien ella consideraba nada. Hasta hoy, cuando la gente de San Vallejo comenta sobre el caso, nadie sabe decir a ciencia cierta cómo Isabela logró sostener aquella mentira por tanto tiempo sin ser descubierta antes. El hecho es que el dolor que sintió al ver a Carmen quemándose la mano y no quejándose para no asustar al bebé es algo que ella describe a sus allegados como el momento en que su alma finalmente se rompió. No fue un proceso lento de aceptación, fue un trauma psicológico instantáneo al darse cuenta del monstruo que era. Ella cuenta que la angustia de saber que casi le quita el sustento a un huérfano solo para satisfacer su propio ego es una sombra que carga todos los días, incluso con todo yendo bien ahora. Es ese tipo de traición contra sí misma, contra los propios principios de justicia que ella creía tener. Carmen, por su parte, nunca trató a Isabela con resentimiento, lo que solo aumenta la culpa de la anciana. Actúa como si el perdón fuera la cosa más natural del mundo, mientras Isabela sigue buscando formas de compensar lo incompensable. Alejandro se queda en medio de todo eso, intentando equilibrar el amor por su esposa y el respeto por la madre que renació de las cenizas de su propia soberbia. Es una dinámica familiar extraña, donde el dinero está en todas partes, pero nadie se atreve a hablar de él como algo importante, porque todos recuerdan el día en que $1.000.000 no valió absolutamente nada frente a una puerta cerrada. La sensación que queda es de un equilibrio muy frágil, como si todos estuvieran caminando sobre cáscaras de huevo para no romper la paz que costó tanto sufrimiento. Lo que más choca a quien escucha este relato en el foro es el detalle de cómo Isabela se deshizo de las ropas de mendiga aquel día. No las tiró a la basura simplemente. Las guardó en una caja fuerte, en el mismo lugar donde guarda los contratos de millones,
como un recordatorio físico de su propia pequeñez. Ella dice que esas ropas son las vestiduras más honestas que ha usado en su vida y que siente nostalgia por la lluvia fría de San Vallejo, porque fue allí donde se sintió viva. Por primera vez, aunque fuera a través del dolor. Es algo un poco enfermizo, una fijación con aquel día que lo cambió todo, como si no pudiera desconectarse de aquella versión mendiga de sí misma. Cambió la forma en que funciona su empresa, poniendo la ética y la ayuda social por encima del beneficio, lo que volvió locos a los socios, pero nadie tiene el valor de enfrentar a la mujer de hierro, que ahora tiene ojos de vidrio, pareciendo siempre que está viendo algo que nadie más ve. Las 100 personas preguntan si valió la pena el test, y su respuesta es siempre un silencio perturbador que nadie sabe interpretar. Vio la destrucción de la confianza de su propio hijo y la casi ruina de una inocente, todo por un capricho. Carmen y Mateo son felices, pero hay una cicatriz invisible en todo lo que hacen. Carmen todavía mira a los lados cuando entra en lugares caros, como si esperara que alguien fuera a expulsarla en cualquier momento, e Isabela se da cuenta de eso y sufre el doble. Es una traición a su propia percepción del mundo que dejó secuelas permanentes en su salud mental. Vive hoy en una especie de purgatorio de lujo, intentando ser la abuela perfecta para un nieto, al que casi condenó a la miseria absoluta. Para cerrar este relato, la verdad es que la historia terminó de una forma tan emblemática como empezó, sin grandes explicaciones o justificaciones filosóficas. Simplemente sucedió. La villana se volvió la mayor protectora, la víctima se volvió la dueña de todo, y el heredero se volvió un espectador de un milagro que no entiende. Isabela no da entrevistas, ya no asiste a fiestas de la alta sociedad y pasa la mayor parte del tiempo en la cocina de la panadería, ayudando a empaquetar las empanadas en silencio. Dice que el olor a harina y manteca es el único que la hace dormir en paz por la noche, lejos de los perfumes caros que le recuerdan el tiempo en que era una estatua de hielo. El choque de aquel día en San Vallejo nunca pasó de verdad, solo se acomodó en 1909, un rincón oscuro de la mente de todos ellos, como un recordatorio constante de que el destino puede ponerte de rodillas en cualquier esquina. Hasta hoy, quien pasa por la calle y ve a la señora elegante sentada en un banco sencillo conversando con la chica de la panadería, no imagina que allí corrió sangre, sudor y un dolor que casi acaba con 3 vidas. El relato termina aquí, así como la explicación de Isabela se detuvo para el mundo. Ya no intenta justificarse ni entender por qué fue tan cruel. Simplemente acepta que la vida le dio una segunda oportunidad que no merecía y que la redención es un trabajo diario, hecho de pequeñas entregas y silencios compartidos. El misterio de cómo el amor de una vendedora callejera fue capaz de doblar la mayor fortuna de la región sigue siendo el tema preferido de los vecinos, pero para quien lo vivió, es solo la realidad pura y dura de un día que nunca terminó. Eso es todo, gente. Una historia que parece mentira, pero que dejó huellas reales en cada ladrillo de aquella panadería en San Vallejo.